Muchas gracias a todos y a todas los que están acá y las que están acá. Una nueva charla de la Defensoría. Como saben, desde que arrancó la Feria del Libro hemos tenido un montón de charlas sobre distintos temas. Mañana, Mari, mañana es la última. Así que bueno, hemos cumplido y con mucha alegría todo lo que todos los objetivos que nos habíamos configurado. Y hoy es para mí la mejor charla porque vamos a hablar de un tema muy relevante que tiene que ver con la democracia, las redes sociales y el ascenso de las derechas radicales, y con dos personas que saben mucho del tema. Por un lado, Gabriel Bomaro, doctor en Sociología de la Universidad de San Martín. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y por el otro lado, Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Quilmes y magíster en Sociología Económica. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la primera consulta tiene que ver con Pablo Stefanoni, un periodista que recomiendo mucho. Escribió un libro que básicamente, lo voy a citar exacto, se pregunta, ¿la rebeldía se volvió de derecha? ¿Qué está pasando hoy que vemos que los discursos más rupturistas, más, entre millones de comillas, revolucionarios, parecieran ser del campo conservador? Quien quiera arrancar, que arranque. Bueno, se me hace así con los ojitos y tengo que empezar. Ese fue el acuerdo que tuvimos, como el truco, como nos jugamos. Bueno, perdón. ¿Me escuchan bien el micrófono? Más o menos. Fíjate si puedes bajar un poquito. Si lo puedes bajar un poquito vos así. Sí, ahí me escuchan mejor. No, igual de mal. 2 segundos así. Porque acopla con atrás. Me parece. Ahí está mejor. Ahí sí, ahí Bien. sí. Listo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que el título, por supuesto, del libro de Pablo es súper sugerente, fue muy importante en ese momento porque abrió un debate. Permítanme decir que la idea de que la rebeldía se volvió de derecha es cierta para muchos casos, pero no para otros. Si miramos América Latina, tenemos países en la región en los que la rebeldía fue encarnada por movimientos progresistas, populares, etc., y no solamente por actores de derecha. Miremos en Colombia, miremos Chile, Ecuador con sus claroscuros, y esto es muy claro. Entonces yo creo siempre que hay que pensar si depende de dónde y cómo. Y en ese sentido, lo que sí es innegable, para no eludir tu pregunta, es que en los últimos años, yo diría en la última década por lo menos, las derechas, para usar un término plural, han ganado mucha fuerza en todo el mundo, incluida América Latina, en dos sentidos fundamentales. Primero, en su capacidad de movilización. Las derechas siempre tenían problemas para movilizar, tanto en la calle como en las redes sociales, como para involucrar voluntades y energías políticas. Hay una gran capacidad, una creciente capacidad de las derechas para involucrar energías políticas de todo tipo y especialmente entre públicos jóvenes. Eso pasa en diferentes regiones, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en algunos países de Europa, lo vemos en Brasil y parcialmente en Argentina también. Y una segunda parte muy vinculada con esto, que es que frente a consensos progresistas existentes en muchos países del mundo en materia cultural, en materia social también, la derecha empezó, o las derechas, sobre todo las más radicales, empezaron a encarnar una dimensión antisistémica, por así decirlo, rebelde en este sentido, anticonsensos o anti-establishment, que empezó a concitar también interés y adhesión de muchos sectores y que hizo también crecer la variedad posible de derechas. Se amplió el espectro de posibilidades de ser de derecha respecto de lo que eso implicaba en el tiempo. Entonces, yo diría que hoy movilizan más sin duda, hoy encarnan cierto sentimiento anticonsensos o anti-establishment en muchos casos, pero cuidado, tampoco pensemos que solo la rebeldía es propiedad exclusiva de las derechas. Nati. Lo que me parece es que sí hay una preocupación enfocada en ese tipo de rebeldía y en ese actor que se alza, que se levanta, como dice Gabriel, en un tipo de manifestación que no le era propia, ¿no?
Entonces, en ese punto nos llama más la atención. Creo que además hay una preocupación legítima, pero una mayúscula preocupación por las derechas, y eso va en desmedro de la preocupación por si los alzamientos y las reivindicaciones que en América Latina se están poniendo por parte de los progresismos y los sectores más extremos, ¿no? Y me refiero algo sobre los casos, los países que estaba mencionando Gabriel. Y creo que además las derechas en este momento, en los ámbitos que las analicemos, están sobre representadas. Es como si un voto de esas derechas, que son además súper activadas, súper violentas, súper grandilocuentes en sus expresiones, valieran doble, ¿no? Entonces no tiene que ver solamente con que sean más, sino que tienen mayor visibilidad y generan mayores niveles de frenetismo, y además tienen más prensa en todo sentido. Y el hecho de que proliferen hoy tantos dirigentes de ultraderecha que incluso hayan llegado al gobierno en países muy importantes del mundo, para ustedes tiene que ver con la crisis que se desató por la pandemia. ¿Qué evaluación, por qué creen que hoy proliferan de esa manera y con tanta fortaleza? Lo que pasa es que el crecimiento de la derecha radical, hay, entendémoslo, todo sobre cómo llamarla, ¿no? Extrema derecha, derecha radical, derecha populista radical, hay muchos, pero pasémonos de eso. El crecimiento de las extremas derechas o de las derechas a la derecha de las derechas mainstream es un fenómeno que tiene ya varios años. O sea, pensemos en Austria, pensemos en Polonia, pensemos en Francia, pensemos en España. No es un fenómeno que no pueda circunscribir a la pandemia. Bueno, Trump mismo Bolsonaro. Premios Bolsonaro, sin duda. Entonces, es claro que hay algunas cuestiones que agravó o que visibilizó más la pandemia, en parte por lo que decía Natalia antes, que claro que es que también la pandemia nos, intensificó nuestro rol de audiencias o de usuarios de redes, y en ese contexto las derechas son mucho más visibles, mucho más intensas. Parece que nos topamos con un fenómeno que ya estaba ahí, que existía, pero ese crecimiento anterior tiene que ver con cosas diferentes en diferentes contextos, pero siempre tiene que ver con la idea de amenaza, ¿no? Con la construcción con el modo en que estos actores interpelan, configuran, encuadran sentimientos de amenaza vinculados con la predominancia masculina, con la predominancia blanca, con la cuestión de la crisis de la clase obrera, con diferentes fenómenos de desestabilización de estatus, de bienestar. Y el modo en que dramatiza estas crisis es identificando responsables visibles, enemigos tangibles que encarnarían la responsabilidad total por esos problemas, sean los inmigrantes, sean los mapuches, sean los chavistas o quien sea en cada caso que encarnen esta amenaza. Y esto, insisto, tiene ya unos años, tiene que ver con la crisis del estado de bienestar, tiene que ver con la crisis de las izquierdas en Europa y de las derechas mainstream en Europa, con varias cosas. Y esto que está diciendo Gabriel, ¿vos crees que el hecho de que está nombrando países donde no hay un problema, por ejemplo, mayúsculo de desigualdad, pienso, no sé, en Italia, que debe tener sus problemas, pero hoy tiene unas presidentas de ultraderecha, ¿cómo se explica que estas fuerzas o estos que tienen mensajes tan reaccionarios se impongan en lugares donde no hay un contexto tan negativo en términos económicos, por ejemplo? Hay contexto negativo profundamente. No hay tanta desigualdad, quizás. Hay mucha desigualdad. O sea, lo que pasa es que cuando uno piensa en los países europeos, sí, y piensa en la desigualdad o no desigualdad, es como que hubiera ciudadanos y migrantes. Ahora, tratemos de imaginarnos las condiciones en las cuales viven, trabajan, ingresan y se mueren tratando de ingresar los inmigrantes en estos países europeos, con lo cual yo me acuerdo en 2006 tuve la posibilidad de estar unos poquitos meses en España. Era una época en la cual la mayoría de los países europeos estaban creciendo. El que más estaba creciendo era España. La Caja, te digo, la Fundación León Trotsky, la Fundación La Caja había hecho un estudio donde demostraba que
el principal porcentaje de ese crecimiento lo explicaba la inmigración. ¿Por qué? Porque los que inmigraban a España eran en general varones en condiciones de trabajo y no iban con sus familias, con lo cual lo único que hacían era aportar al sistema en lugar de pedir del sistema, en un sistema que se estaba envejeciendo, un sistema previsional que se estaba agotando, etc. Aún así, los inmigrantes eran el enemigo público número uno y además eran la principal amenaza, no era ni la inseguridad, no era la economía, no era nada, eran los inmigrantes. Hay una capacidad discursiva y narrativa de ubicar ahí a un enemigo muy tangible que es creado narrativamente, ¿no? Y eso fue creciendo en Europa y mucho más exacerbado en un momento de crisis, ¿no? Entonces imagínate si en un momento de bienestar y de crecimiento el inmigrante, cuando explica el crecimiento, es visto como una amenaza, imagínate en este momento. Entonces hay que tener cuidado con pensar quiénes entran dentro del cálculo de la desigualdad de los países europeos. Y en Argentina, hoy uno ve cualquier encuesta y ve que la fuerza que representa Javier Milei está creciendo sostenidamente desde hace mucho tiempo y hoy está primera en algunos lugares, en Merlo, por dar un ejemplo, donde quizás tiempo atrás hubiera sido una locura. ¿A qué le adjudican el crecimiento? Bueno, vos un poco dijiste que los medios sobrerepresentan a este sector. Uno piensa que Milei, antes de incluso anunciar su candidatura, hacía 2 años que lo veíamos todos los días en televisión, pero ¿a qué, en qué se funda para ustedes este crecimiento de la ultraderecha en Argentina? Otra vez, yo diría, es lo que estamos pensando ahora, tener sobre eso una respuesta definitiva. Es difícil. Es difícil, es algo que está pasando ahora, es algo que estamos investigando lentamente, lo que empezamos. Perdón, ¿se escucha mal? A ver. Es pagar esto. Hola. ¿Seguro esto? No se escucha nada. ¿Se escucha mejor para ustedes? No. Ahí te sube. Ah, te sube el volumen. Ahí te sube. Bueno, decía entonces. Es verdad que te hice una pregunta difícil que seguramente no podamos responder cabalmente hoy, pero una aproximación cuando anda el micrófono seguramente. Si hablo así, ¿me escuchan un poco más? Perfecto, buenísimo. Lo que decía es que empezamos a saber algunas cosas. Empezamos a saber que Milei es quien está captando sobre todo el descontento en los jóvenes, descontento que tiene mucho que ver con una economía y una sociedad argentina, un mercado de trabajo en el país que hace ya por lo menos 6 años que funciona de modo muy deficiente, que cierra las puertas de los que están entrando, que cierra las oportunidades de los que están comenzando su vida adulta. Esa frustración en parte es digamos, dramatizada por la figura de Milei como por ninguna otra en los últimos años, y quizás eso explique en buena parte, más que la cuestión ideológica, parte del apoyo que tiene hoy Milei. Sin duda también hay un punto clave que es, uno puede decir, el éxito del PRO y de Juntos por el Cambio de haber constituido una oferta de centroderecha o de derecha mainstream exitosa, que llegó al poder y que mostró desde el poder que no es tan fácil llevar a cabo los programas neoliberales, que no es tan fácil llevar a cabo programas de reformas radicales, porque hay muchos resortes sociales que actúan produciendo vetos, bloqueos, obligando a negociar, etc. Entonces esa frustración quizás que trajo, que vino después de una gran esperanza para ciertos sectores que encarnaba Juntos por el Cambio, también en parte puede ser canalizada por Milei, que es el que decía, bueno, ahora sí vamos a romper todo, ¿no? Ahora sí venimos por todo. Y en tercer lugar, sin duda, hay algo clave, que es que sí es cierto que en Argentina creció la identificación con la derecha en los últimos años, hay sobre eso mediciones, creció. Tampoco es que todo Argentina piensa como Milei, ni que todo su gente piense como él, pero crecieron en parte algunos consensos o algunas ideas, grupos que piensan más parecido a como pensaba Milei, que eran muy marginales hace 10 años y que hoy quizás tienen un poco más de peso. Hoy, perdón, solo agrego una cosa, uno ve cualquier encuesta, como decía recién, y si bien pasa lo que decíamos respecto de Milei,
cuando se les pregunta por el rol del Estado, la mayoría de esas personas siguen diciendo que quieren un Estado presente, con lo cual hay gente que vota a Milei y al mismo tiempo considera que el Estado tiene que tener un rol presente. Lo que quieras decir respecto de Javier Milei. Es que esta es una cuestión tan en movimiento que es muy difícil, digamos. Milei todavía no ganó, ¿no? No, claro que no. Hay como una expectativa y claramente hay un crecimiento, claramente hay un crecimiento en visibilidad, que es notable. Milei en las encuestas sube cuando no habla y cuando habla la gente se atemoriza y baja. No sé si esta paradoja tiene que ver también con las ambivalencias digamos, uno no tiene absolutamente claro que quiere una intervención del Estado, que quiere una economía en ciertas condiciones, que quiere una salida así y que quiere a tal candidato. Nada es tan parejo, ¿no? Sobre todo porque nuestro comportamiento y nuestro involucramiento político es muy desparejo y es muy emocional, no es solamente racional, ni es que estamos permanentemente mirando la dimensión programática y la oferta programática de los... En ese punto, si vamos a suponer que alguien se pone en la calle y dice a quién vas a votar, a quién vas a votar, y supongamos que 4 de cada 10, 3 de cada 10 dicen votaría a Milei. Sí. Si inmediatamente se le pregunta a esa persona cuál es la oferta programática de Milei o qué 3 cosas importantes te acordás de Milei como propuesta para gobierno, no estoy tan segura de que lo puedan decir tan fácilmente. Entonces, hay ciertas asociaciones que tienen que ver con las imágenes de los dirigentes, de los líderes, que por ahí tienen que ver más con un carisma o con un estilo que con saber exactamente qué es lo que está poniendo como propuesta ese candidato. La sensación que yo tengo es que Milei es como una suerte de voto bronca. Es como en algún momento fue esto de, no quiero decir es un voto en blanco, digamos, pero es una expresión más de descontento con lo que hay, de descontento con una propuesta actual que es demasiado oficial, que le está hablando poco, está interactuando poco con las preocupaciones de la gente, está escuchando poco eso. Creo que no es solamente la institución política o los políticos los que le están dejando hablar a la gente, sino que también otras instituciones en las que se está perdiendo mucha la confianza, están dejando de hablar a la gente. O sea, los medios están con una agenda demasiado oficial, donde tal vez el ciudadano común no se siente identificado con ese tipo de noticias. Y dirigentes enfrascados en debates personales, palaciegos, en algunos casos insólitos. Por eso hablo de una agenda institucionalizada y oficial que está como muy por encima de lo que están siendo las preocupaciones de la gente. Les quiero preguntar por el odio como método de acumulación política. Si uno entra a TikTok puede ver que hay enormidad de mensajes de Javier Milei donde todo el tiempo se apela a la bronca hacia alguien. Por más que esto no es algo nuevo, ¿por qué el odio atrae tanto? Yo creo que lo que atrae es la bronca, como decíamos recién. Lo que atrae es la posibilidad de una cierta venganza, entre comillas, con las élites que sienten algunos sectores que no los representan, que están en la suya, que tienen una agenda desenganchada de la sociedad, que ofrecen muy poco a la sociedad. Y en ese contexto hay algo de ese discurso irreverente, hasta insultante y agresivo, que es una especie de, digamos, rebelión silenciosa de los pequeños, que vehiculiza bronca, vehiculiza odio asociado con la bronca. Por supuesto que el discurso del odio asociado con la discriminación, con la intolerancia, con el autoritarismo, existe, se cuela y se imbrica con esto. Pero a lo que vos te referías recién creo que es otra cosa. Ese discurso de odio tiene más que ver con debates, contextos polarizados que surgieron en Argentina y que organizaron, digamos, algunas coyunturas y que pueden volver, por supuesto, sin duda. Pero creo que en este contexto actual es más el odio asociado a la bronca y a la performance de una cierta venganza, insisto, o una cierta revancha basada en la bronca más que en el discurso del odio tal como lo entendemos, asociado con la intolerancia hacia grupos étnicos, raciales, minorías, derechos sexuales, reproductivos.
conflictivos en los que están? A ver, cuando pensamos en los casos de Estados Unidos y de Brasil, donde se dieron, ¿no?, las expresiones más violentas, concretas de estos discursos de odio, uno podía imaginarse ahí en algunos sectores que estaban desclasados, ¿no? La sensación era de estar desclasados, y además de estar desclasados por un avance de derechos civiles de otros sectores que en algún punto venían a correr. Yo no sé si exactamente eso es lo que surge como expresión de bronca y de descontento y de desazón en este momento en Argentina. Creo que la institucionalidad en Argentina tiene aspectos muy distintos a estos casos que estoy mencionando. Pero ya que mencionabas la idea de TikTok o lo que pasa en las redes sociales, quiero volver a insistir sobre la idea que mencionaba antes y completarla, ¿no? Gabriel mencionaba la creciente polarización a la que estamos asistiendo todas las sociedades. Todas las sociedades. No sé cuál se pueda salvar en este momento, y si alguna se salva, son honradas excepciones. Uno de los tipos de polarización que más está subiendo es la polarización afectiva, la polarización emocional, ¿no?, la polarización más visceral. Y que si bien va de la mano de la polarización más ideológica, está teniendo en este momento muchísimo peso en nuestro comportamiento político. Cuando uno analiza esa polarización emocional, afectiva, una de las emociones que más nos activa, más nos hace reaccionar, es la ira, el odio y la bronca. Como es la que más nos hace reaccionar, es la que más sobrerepresentada está en los discursos, en todos los entornos que busquen. En las redes sociales, además, por la lógica de amplificación que tienen las redes sociales, los discursos más intensos van a estar más sobrerepresentados porque van a activar más, pero eso es una lógica interna a cómo se amplifican los discursos en redes sociales. Por eso hablo de la sobrerepresentación. No es la mayoría, es la sobrerepresentación de los intensos, los que, además, los que estamos del otro lado estamos enfocados a ver, estamos preocupados por eso, pero yo trataría de distinguir las intensidades con las mayorías. No es lo que más hay, sí es lo que más visibilidad tiene y por ende lo que está sobrerepresentado por encima del resto. Y como consecuencia hay una espiral del silencio donde quienes están observando eso callan. Les digo que en un ratito vamos a abrir a preguntas, así que si quieren ir pensando alguna, en un ratito van a poder hacerlo. Este año se cumplen 40 años del retorno democrático y uno ve que por diferentes circunstancias lo que se conocía como el pacto democrático al menos se está poniendo en discusión. ¿Cuánto les preocupa y qué creen que puede llegar a pasar al respecto? Bueno, yo creo que es preocupante sin duda. Creo que la preocupación comenzó hace rato, digamos, ¿no? Bueno, también, sobre todo comenzó cuando empezó a haber algunos intentos durante el gobierno de Macri de hacer un viraje en la política de manos de una dictadura. 2 por 1. Exactamente. Y algunos discursos oficiales también vinculados con ese tema, pero también cuando hubo el tipo de reacción que hubo desde las autoridades del gobierno frente a algunos hechos como el asesinato de algunos militantes en diferentes circunstancias, pero sobre todo la cuestión de Maldonado y de Nahuel. Es un debate inmenso, pero sin duda el tipo de reacción oficial frente a eso estaba lesionando algo del pacto democrático, estaba lesionando algo del valor de la vida como fundante de nuestro ciclo democrático, de nuestro pacto democrático. Y estaba también generando una situación de interpretación
visión facciosa de ese pacto democrático, como si fuera un pacto que ya quedó de un solo lado de la grieta, por así decirlo. Creo que ese principio de ruptura de ese pacto democrático, por supuesto uno puede también criticar usos facciosos del pacto democrático en otros lados, pero creo que ese fue un momento mucho más de ruptura. Creo que a partir de entonces es más fácil empezar a cuestionar algunos principios básicos de nuestro pacto democrático, sobre todo lo que tiene que ver con la centralidad de la vida y de la no violencia, ¿no? A mí, por supuesto, que me preocupa eso, por ahora, por apariciones más esporádicas, por ahora, por discursos que no son mayoritarios ni en las élites políticas ni a nivel social, pero sí por las fisuras que eso genera en los procesos democráticos. Es cierto que Argentina era hasta ahora un país más protegido de la ruptura de consenso democrático, sobre todo por la fuerza que tuvo ese consenso en la fundación de este ciclo democrático, y así, a diferencia de lo que sucede en Brasil o en Bolivia o en Centroamérica, uno puede pensar que estábamos un poco fuera de ese problema, pero también hay una segunda cuestión que es clave, que es la crisis, digamos, las deficiencias de la performance de la democracia en la distribución de ciertos bienes públicos hacia la sociedad, también genera una desafección con la democracia de vastos sectores, y también abre la posibilidad de que esas fisuras en el pacto democrático se extiendan. Así que todavía no son preocupantes en su magnitud, pero sí son preocupantes, creo yo, en su recurrencia. A ver, yo tal vez me voy a basar en esa ruptura pensando en los discursos y enfocándome en la circulación de violencias en medios y en redes sociales. Y me parece que hay que hacer una observación, ¿no? Cuando uno habla de las violencias discursivas, no habla solamente de call centers o de trolls pagos o de bots contratados. En cualquier programa televisivo uno ve permanentemente niveles de agresión solo para calificar y denominar un evento. Lo ve en las intervenciones, en la participación de lectores o audiencias en cualquier tipo de dispositivo, desde las plantas de lectores hasta los foros. Ahí es impresionante lo que se observa, y en redes sociales, donde no hay ningún tipo de curaduría, eso estalla. Yo creo que un aspecto que observo en cómo se da ese intercambio con el otro, ¿no? Digamos, en el habla, en el diálogo, hay una dimensión donde no importa lo que se está diciendo, o sea, donde no hay un enfoque puesto en el contenido de lo que se está diciendo, sino en la relación que se establece con el otro, donde el otro deja de ser un interlocutor para pasar a ser un enemigo. Entonces, en términos discursivos y en esa dimensión específica, lo que yo observo es eso, es construir del otro lado un enemigo al que hay que afectar de alguna forma, y donde lo que se diga es ya un acto performativo de agresión, es una violencia en sí mismo, y es un mensaje al otro que es identificado como el oponente. Ahora, teniendo en cuenta que cada uno hoy accede al contenido que quiere ver de forma on demand y en su casa, y por lo general se está dando el fenómeno de que hay pequeñas audiencias muy fervorosas que en cada una de las tribunas, digamos, donde cada uno ve lo que ratifique lo que pensaba previamente. ¿La polarización es algo que llegó para quedarse? Bueno, sobre esto, sobre el tema de las redes, sabe mucho más Natalia. Yo voy a decir solamente algo sobre polarización y sobre consumo de información. Estamos estudiando hace
hace un tiempo en América Latina, y es que lo que sí encontramos es que fuera de esas minorías intensas a las que se refería Natalia antes, fuera de esos públicos muy pequeños, pero sí muy intensos, muy visibles en el espacio público, sobre todo en el espacio público digital, las sociedades en general tienden a intentar, por lo menos, autopercibirse como más críticas y más menos afectadas por las burbujas informativas de lo que se cree a veces en los discursos. Por supuesto que después de eso es más complicado, pero también hay buenas razones con estudios que han mostrado cómo la dieta mediática, digamos, de las personas es más diversa de lo que creemos, que no debemos sobreestimar en todo caso la persistencia la pregnancia y la magnitud de estas burbujas informativas y de la existencia de ciudadanos que están solamente expuestos a confirmar sus prenociones, confirmar sus prejuicios, confirmar sus ideas. Yo creo que eso sin duda existe sobre todo en públicos muy intensos, vinculados con discursos muy polarizados, pero que buena parte de las sociedades, de la nuestra y de otras sociedades de la región, tienen una relación un poco más compleja con la información, un poco más compleja con la dieta mediática, y en todo caso, por el lado de la oferta hay un gran problema, sin duda, que es que la oferta de información, la oferta mediática está cada vez más simplificada, es cada vez de peor calidad probablemente, y hay cada vez más discursos, digamos, simplificadores de la realidad en la oferta mediática, pero no creo que sea tanto un problema del público, sino más de cómo se produce información y cómo se generan mensajes desde los medios tradicionales y no tradicionales en nuestro país y en nuestra región. O sea que hay un sector de la sociedad que todavía quiere ver mensajes que quizás contradigan lo que pensaban previamente, quieren debatir con lo que están viendo. Lo que pasa es que hay una primera cuestión que vos mencionaste, que es donde yo empiezo a disentir, que es no accedemos a todo lo que queremos. Digamos, hay una falsa idea de que tenemos la posibilidad de acceder al abanico de todo lo que pasa. En relación con la oferta que mencionaba Gabriel, no solamente la oferta es una oferta de baja calidad, sino que la oferta está fuertemente personalizada. ¿En qué sentido? Digamos, los medios, o sea, si uno piensa en los medios que están relacionados más con los contenidos noticiosos, son medios que están profundamente en crisis en este momento y donde la única forma de asegurar sus ingresos es asegurar esos lectores. Entonces están obligados a diversificar cuáles son los planos y las vías por las cuales ofertan esa información, y están obligados además a mostrar rendimientos en términos de cuánto tiempo la gente los lee, los mira, etc. Entonces, en esa diversificación uno podría decir que los medios en este intento de subsistencia les están hablando a distintos actores. O sea, es como si en sus homes tuviera una marca registrada más corporativa y su diálogo sea con el sistema político, con el cual están pujando a ver quién instala esa agenda. Y por otro lado tienen otras plataformas con otros registros, con otros vocabularios, con otros temas que están dirigidos a distintas personas, y donde esas personas, cuando uno pregunta en grupos focales cómo consumen ese tipo de información, en general la gente lo consume por el celular. ¿Y cómo lo consume por el celular? Cuando uno empieza a scrollear, se encuentra con algo que se llama Google Discover. Ese Google Discover, ese tráfico de información por Google Discover es lo que efectivamente los medios digitales monetizan. Entonces están obligados a tener un tipo de lenguaje determinado, un tipo de título determinado, que muchas veces el título incluso contradice o engaña lo que está diciendo, y hasta puede llegar a ser penalizado en medio, porque lo que está diciendo en ese título no se condice con lo que dice en la nota. Imagínense el nivel de precariedad que está teniendo el trabajador que está haciendo una nota, esmerado, más, menos, como fuere, pero que después su título no refleja lo que dice su nota,
y donde lo único que se está buscando es que ese título enganche al lector para que quiera entrar a una nota donde después ni siquiera se le dice lo que se le está anunciando en el título. Entonces, eso que uno puede verlo prima facie como una baja calidad tiene que ver con la necesidad, con una suerte hasta de subordinación que tiene la lógica noticiosa en este momento de monetizar solo de esa forma. Y en su home está pasando otra cosa. Hay notas que crean los medios que nunca están en la home. Entonces uno dice, necesito redireccionar a la gente a la home. No, porque esa nota no va a estar en la home. Va a entrar respondiendo a distintos algoritmos con distintas políticas de personalización según cuáles sean las compañías de plataforma que estén trabajando, ¿no? Y a todas ellas tienen que seguir los medios con políticas y algoritmos que tampoco conocen del todo, que tienen que ir descubriendo y redescubriendo porque además se cambian permanentemente. Entonces la opacidad es tremenda para todos los actores que están jugando en ese ring para ver cómo se monetiza y cómo se persiste en este momento de crisis mediática que es profunda en múltiples sentidos, sobre todo en términos económico-financieros. Y creo que también se representa hoy, si nosotros estamos viendo la televisión quizás con un celular, estamos viendo primero en el celular lo que después aparece en la televisión. Hay muchos programas de televisión que directamente replican lo que sucede en las redes sociales sin ningún rigor y sin ninguna intencionalidad de mostrar algo periodístico, por ejemplo. Esta es mi opinión, al menos. Quizás. No, no, es que efectivamente hay una incurrencia en falsedades, tergiversaciones y descontextualizaciones profunda. Una de las cuestiones tiene que ver con la cantidad de oferta que tiene que producirse a granel permanentemente para generar ese engagement. Y otra cosa tiene que ver con lo que se llama homogeneidad mediática, es decir, nadie puede no estar hablando de algo que aparezca en otra home, ¿no? Voy a poner solamente un ejemplo que me parece muy elocuente de esto que estoy diciendo de la homogeneidad mediática. En la pandemia, ¿se acuerdan que hubo en un momento una decisión de la Organización de Derechos Humanos de que aquellas personas que estaban presas y que tenían COVID tenían que tener la posibilidad de, en algunos casos, tener un arresto domiciliario o acelerarse esas causas de fiscalización. Sí. Eso fue un aspecto meramente jurídico, no fue una decisión del Ejecutivo. En un momento hay una entrevista que se le hace al presidente Alberto Fernández, donde Alberto Fernández dice que eso tiene que ser algo que se decía en la justicia. La home de Clarín dice, por decisión de Alberto Fernández avaló la prisión domiciliaria de los presos por la pandemia. Sí. Eso salió el 19 de abril, creo, en el diario Clarín, y en los 2 días subsiguientes apareció calcada el título y la nota en 102 medios de todo el país. Esto es 2020. 2020. Lo escuché al precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo hace una semana esa fuerza que libera presos. O sea, es algo que inició en 2020 pero que continúa. Pero que además ese tipo de cuestiones son cuestiones que quedan impresas y son muy difíciles de desandar. Digamos, no hay chequeo que resista a eso que ya quedó impreso. Pero a lo que voy es esta replicación de la información sin siquiera citar la fuente. O sea, la mitad de esos medios no decían que eso lo habían tomado el diario Clarín, y el diario Clarín no había dicho que eso había sido dicho en una entrevista en Radio con Vos. Gabriel, lo que quieras decir, sé que ya te tenés que ir, así que el cierre que vos quieras y nos quedamos con Natalia y algunas preguntas. Me parece que lo que contaban Natalia es súper interesante para mirarlo desde la oferta. Yo creo que hay que complementar con una mirada desde la demanda justamente, y buena parte, y por eso lo que vos decías respecto de que un candidato hoy dice que esa fuerza libera precios, claro, realmente está hablando a sus electores y está intentando captar justamente el elemento al que vos te referís, que tiene problemas para captar, que tiene problemas para
captar a su propio núcleo electoral, que se lo lleva a su competidora, dice eso porque quiere captar a ese electorado. Me parece, por los indicios que tenemos empíricos y por las acciones que hay, que no hay que tampoco sobrevalorar el modo en que ese tipo de lógicas mediáticas desde la oferta impactan en el modo en que las audiencias elaboran, interpretan y toman posición sobre los temas. Probablemente esas cuestiones terminen siendo elaboradas siguiendo lógicas, procedimientos, interpretaciones anteriores y sin modificar demasiado lo que ya pensábamos sobre el peronismo, sobre el PRO, sobre el gobierno o sobre la oposición. Yo no creo que las audiencias estén tan intoxicadas como está la oferta. Ese es mi punto para charlarlo más adelante, pero creo, por los indicios que tenemos, por lo menos, en todo caso, el gran problema con la oferta, creo yo, digamos, con la demanda, perdón, con el público, es que frente a esos problemas que señalaba Natalia antes, y que es la retracción, el evitar consumir noticias, el retirarse del mantenerse al tanto de los hechos y de los acontecimientos políticos, y en todo caso la apatía, la retracción son otra vez formas en las que puede ingresar miradas más negativas de la política, más negativas de las élites, pero no por una cuestión de manipulación de la información, sino de frente a ese ecosistema tan polvido, yo elijo retirarme y se van todos al demonio. Eso con todo el respeto para usted, pero no al demonio. Espero, por ahora. Gracias. Gabriel Humano, es doctor en Sociología de la Universidad de San Martín. Muchas gracias, Gabriel. Hacemos dos preguntitas más y si quieren hacer una pregunta y cerramos. Si les parece, dejo el micrófono para que se lo pasen a quien quiera preguntar. ¿Te parece bien, Nati? Sí. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando. Uno ve, vuelvo al TikTok, y ve que gran parte de la estrategia hasta de odio que veníamos diciendo enfoca en la cultura de género, en el avance de la marea verde, en todas las cuestiones feministas y de las diversidades. ¿Vos creés que puede haber un rebote al respecto que termine generando un rebote conservador, el gran avance que se consiguió en estos últimos años? Yo creo que el crecimiento de las derechas en distintos países, por un lado, tiene que ver con descontentos, digamos, que vehiculizan un descontexto cada vez más generalizado de las personas. Pienso muy brevemente en Argentina, en 2001-2002, frente a ese descontento se viabilizó de otra forma, se viabilizó un mayor involucramiento político por parte de la ciudadanía, y creo que los emergentes políticos tuvieron que ver con emergentes que promovió la ciudadanía, o que por lo menos los condicionó. Coincido con Gabriel en que hay una apatía y una retracción en este momento, y donde las expresiones son expresiones de descontento y de bronca. Entonces creo que eso es un factor central que está haciendo crecer a las derechas, pero también es cierto que hay un avance en términos de... Fíjate, no hay avance progresivo en términos de derechos económicos, pero sí hay ciertos avances cada vez más progresivos y crecientes en términos de derechos civiles. Frente a eso también hay una reacción de las derechas, y creo que forma parte de lo mismo, digamos, de esa sensación de desplazamiento, de quedar excluidos de un avance donde los otros también tienen espacio, ¿no? De espacio de expresión, espacio de respeto, espacios diversos. ¿Te parece que abrimos al público las preguntas que quieran hacer? Nombre y colegio. No, mentira, ya arrancamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar. Mi consulta es... ¿Más cerca? Sí. Bueno, mi consulta es, ¿creen que el hecho de darle protagonismo a ciertas personas e ideas en los medios se debe a una oferta que va marcando el mismo
hablando claramente del rating que generan las ideas o la persona. ¿Es esto una cuestión de rating o de ofertas? No, del rating que generan las ideas. Sí. Estamos hablando del mismo mercado. Pero el mercado, El mercado de las personas que van consumiendo el contenido. yo me cuesta mucho decir algo prolijo al respecto, porque yo creo que claramente, digamos, que hay una búsqueda de rating, y cuanto más dramático es el plató, ¿Más garpa? sí, pero siempre, ¿no? Mientras más grita, más garpa. Pero esto me hace acordar a Viale cuando se peleaba los tortazos con Samid en el, ¿no? Digamos, es viejo eso, no es que no estamos inventando nada nuevo. Hay como varias cosas que yo diría en relación con eso. Desde la oferta, o sea, yo coincido con Gabriel que la oferta está más intensificada que la demanda. La demanda está más apática y la oferta está con la sensación de que tiene que activar. Cuando decimos activar es hacer reaccionar sentimentalmente al otro, y cuanto más agresiva es la expresión, mayor el nivel de activación se genera. Se genera activación en términos de entusiasmo, y cuando digo entusiasmo no digo solamente alegría. La bronca también entusiasma, ¿no? La bronca también motoriza. Entonces, me parece que ahí hay una suerte de desacople, hay una idea de la oferta de que hay que energizar para fidelizar, en parte también con los números de rating encima, pero con la dimensión financiera de esa, ¿no? Entonces creo que hay personajes que son visibles, que son llamativos, pero creo, por otro lado, esto por ahí que estoy pensando es algo un poco más complejo, y si no logro hacerme comprender, vuelvo a intentarlo, pero hay algo. A ver, creo que nosotros estamos pensando que los medios, los directivos de los medios, los conductores de los medios tienen mayores niveles de decisión de la que efectivamente tienen, ¿no? Y yo creo que o sea, que no, la agenda no es de ellos. No termino de darme cuenta dónde está la agenda, pero la agenda no es de los medios en este momento. O sea, los medios no están llevando adelante, no están imponiendo una agenda. Hay una vieja idea de que los medios tenían la capacidad de imponer, de insuflarle a la gente qué es lo que tenía que pensar, cuáles eran las preocupaciones que tenía que tener. Y en este momento ese nivel de desacople hace que la gente se desactive, que lea boludeces porque ya no tiene más ganas de involucrarse políticamente, o una gran mayoría. Y entonces los medios están como hablando de otra cosa. O sea, la gente está en disputa. Siempre estuvo, no, es que la agenda siempre estuvo en disputa. La cuestión es que la agenda ahora es como... La agenda está como en construcción, me parece. O sea, hay como... No terminamos, no hay una agenda orientada, visible, que uno diga se está hablando de esto. Está muy desorganizada, está muy fragmentada. La gente mira los medios o mira un programa de televisión y no termina de entender cuál es la noticia. O sea, la verdad es que hay... Pero sí sabe de qué bando está. Hay noticias que a veces son difíciles de interpretar, pero depende de tu línea política, sabes de qué lado te vas a parar. Yo creo que la gente... pero eso es en lo que más intensificados están. Y por eso digo que están sobre representados, porque eso no es el común. Yo tengo una anécdota que recuerdo en uno de los grupos focales recientes, donde reuníamos a 6-7 personas para discutir sobre qué consumían en los medios, si se sentían representados por los medios, etc. Y recuerdo una persona que dijo, le mostramos una noticia donde decía cuánto valía la canasta básica, ¿no? Según el INDEC. Entonces esa persona dice, yo veo que el INDEC habla de una familia tipo y cuánto necesita esa familia tipo para vivir, y esa no es mi familia tipo.
como diciendo, yo no llego a eso. Entonces, yo no estoy representada en esa familia tipo de la que habla ni el INDEC, ni el medio que lo reproduce, ni, ¿no? Por eso decía al principio, hay una agenda oficial donde, según la cual la gente no se siente representada. Esos números que aparecen no son los números de la gente. Una agenda oficial desacoplada de la gente. Por eso digo que eso es lo que desafecta a la gente, y dice, va pangulo, esto no están hablando, acá en el diario no habla de mí. Claro. ¿No? Esa es la sensación. Por lo menos eso es lo que se decía desde el consumo, que complementa lo que decía Gabriel, en el sentido de que no está todo el mundo polarizado, no está todo el mundo polarizado. Lo que pasa es que los intensos están muy polarizados, los intensos están sobre representados, entonces los que no están polarizados ven mayores niveles de polarización porque ven a los intensos, Claro. que son los que parecieran hablar por todos, y los demás están corridos para afuera. Los moderados no aparecen en la... No, en la claro, escena. no numeran, no contabilizan. No contabilizan en este relato, porque fíjate que autocritiquémonos. Estamos todos hablando de la sobrepolarización, pero Sí. no estamos hablando de los silenciados, ¿no? Y los silenciados están silenciados y entonces están desafectados porque no están pudiendo interactuar con un tipo de información o con un tipo de relato, con un tipo de discurso político que los interpele. O sea, lo que nos está faltando es sentirnos interpelados por lo que está circulando. ¿Alguna pregunta más que le quiera, compañero? Hola Natalia, ¿cómo va? Muchas gracias. La charla estuvo muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta, me la anoté acá. Quería preguntarte por las diferencias topológicas de las redes sociales, específicamente Facebook, Instagram y Twitter, en lo que respecta a la circulación de noticias y al modo en que se da la activación en cascada en cada una de estas redes. Me está haciendo una pregunta conceptual. Voy a tratar de bajar la tierra. Primero una aclaración. Nosotros cuando hacemos los estudios que hacemos, los hacemos sobre Twitter, ¿no? ¿Por qué los hacemos sobre Twitter? No porque Twitter represente la opinión pública en general, sino porque Twitter tiene los datos abiertos. O sea, toda la información que circula ahí, o la inmensa mayoría, es pública. En Facebook, en Instagram, en otras redes sociales, hay una parte de la información que es privada. Entonces, como no se puede acceder a esa parte de la información, cualquier análisis representativo que uno quiera hacer, representativo de los datos, no de la opinión pública, cualquier análisis que uno quiera hacer va a quedar sesgado, porque hay una parte que no vemos, entonces vamos a estar sacando conclusiones sobre una parte pequeña que vemos. Sin embargo, sí ocurre algo en Twitter que es que nos cuenta un poco hacia dónde está yendo la discusión, ¿no? Entonces, él me preguntaba sobre un concepto que se llama activación en cascada, es decir, esto que yo vengo mencionando, cómo nos quedamos activados cuando nosotros analizamos la activación en redes sociales. Lo que nos estamos preguntando es ¿cuál es el mayor nivel de involucramiento que tenemos en las redes sociales? ¿Cuál es el mayor nivel de involucramiento que tenemos? ¿Cuál es la reacción de mayor involucramiento que nosotros podemos tener cuando estamos en las redes sociales? Publicar. Republicar. O escribir o republicar, ¿no? Republicar es compartir con otros, ¿no? A nosotros nos llega por WhatsApp o algo que nos interese y lo queremos compartir con otros. Lo vemos en las redes sociales y lo compartimos con otros. Ese acto de compartir, que hace que nosotros lo vimos en Twitter, ¿no? Por lo menos cómo trabaja la red de Twitter. Nosotros lo vemos, si lo compartimos, o sea, lo retuiteamos, aparece en nuestro muro, pero también queda habilitado para que lo puedan ver aquellos que me siguen, ¿no? Sí. Entonces, si los intensos, que tienen muchos seguidores, republican algo, eso que republicaron, o sea, que compartieron, queda habilitado en el muro de muchos seguidores. Entonces, por eso digo que hay una sobre-representación de los intensos, que son los que mayor actividad tienen en las redes sociales y cuyos mensajes son los más visibilizados. Entonces, un mensaje agresivo y violento de Milei, un mensaje agresivo y violento de Agustín Laje, que tiene muchos seguidores, pero muchos seguidores fieles,
muchos seguidores políticamente involucrados, muchos seguidores de derecha y muy activados, eso se propaga y se amplifica, se amplifica, se amplifica, y nosotros que vemos eso. Entonces decimos qué polarizada está la red. Que lo está, pero lo está porque los que más están hablando en la red son esos. Esos son los que sobre representan el discurso que circula. Entonces nosotros decimos, mostramos nuestro gatito, y nuestro gatito circula en voz y me lo retuiteó él. Entonces ese gatito aparece silenciado frente a la amplificación que tiene, que es lo mismo que o sea, traslademos eso acá, a este otro entorno. El martes participé con unos colegas en una mesa, uno de ellos se dedica a investigar los bestsellers políticos. Entonces había estado presente en la presentación del libro de Agustín Laje, 1.500 personas. Cuando esté Milei en la feria, estalla la feria. Este fin de semana, creo. Bueno, esos son los intensos que están sobre representados en la red. Él dijo eso, mirá, me quedó y apareció. te estoy citando. Eso, me parece que eso que estamos viendo en la feria de la sobre representación de los intensos, donde todos nos vamos a acordar de esas dos exposiciones mucho más que los que estamos aquí, en un entorno mucho más íntimo. Preocupados también, pero menos representados. ¿Alguna pregunta más? Toma agua, tranquila, que estamos haciendo ahora un montón. Hablaste de varias cosas, dentro de las cuales especificaste cómo es el diseño y cómo funcionan los algoritmos, las redes. Lo que te quería preguntar ahí, dado que el diseño tiene que ver con quién lo diseña, ¿cuál es el rol político de las plataformas, las empresas de las plataformas? Eso, una pregunta. Y la otra cosa que te quería consultar es ¿cómo ves vos y qué posibilidades crees que hay, qué herramientas podrían existir y si es viable eso, establecer ciertas reglas para el funcionamiento de estas plataformas y de esta discusión en ese ámbito? Regularlas. Regularlas o qué y cómo. La primera el rol de las plataformas. La responsabilidad de las plataformas. Hay una falsa idea de que las plataformas son, y además las plataformas mismas tratan de calificarse a sí mismas como meras transmisoras de información, ¿no? Digamos, donde ellas son vehiculizadoras, son espacios donde transitan, son un foro para la discusión de otros. Neutras. Y ahí sí, hay una idea de neutralidad. En realidad las plataformas tienen una profunda función editorial. Primero porque una de las cuestiones es la parte algorítmica, donde deciden cuál es el flujo de esa información. Hay políticas donde el flujo de la información va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, personalizando y tratando de optimizar la tasa de visibilidad. Entonces, eso ya es una función editorial que es distinta a la función editorial que tenían cuando se sentaban los jefes de redactores en una redacción para ver cuál era el sumario del día. Hay una segunda función editorial que tiene que ver con la cancelación de ciertas cuestiones y con el etiquetamiento, ¿no? Lo vimos durante la guerra, había etiquetamiento de determinados periodistas, había cancelaciones de determinado tipo de información, ¿no? Hay muchísimos medios digitales que están censurados en las redes, hay penalizaciones a los medios cuya circulación y producción de información baja en función de las decisiones que toman la plataforma, y hay una profunda opacidad respecto de cuáles son esas reglas. Incluso cuando nosotros hablábamos con directores de métricas o directores de medios respecto de Google Discover, lo que nos decían es eso. Cuando empezamos a entender la lógica algorítmica para ver cómo optimizamos el flujo de nuestras noticias, nos cambian las reglas otra vez. Entonces ahí yo creo que hay una responsabilidad profunda, una responsabilidad editorial de las redes sociales que intentan ocultar, pero ya está muy puesta de manifiesto. Y respecto
respecto de la regulación, yo no soy experta en regulación, así que voy a decir algo con mucha cautela. Es una tarea ardua, es una tarea muy difícil. Hay intentos desde la Unión Europea, hay un intento mucho más tímido en el caso de Australia. Creo que están bien como intentos, no sé si logran resolver la situación, no sé si es resoluble la situación con las magnitudes, y menos aún con lo que se viene con la inteligencia artificial. Lo que me cabe decir como deseo muy general es que, puestos a pensar en algún tipo de intervención regulatoria, pero por lo menos con algún tipo de intervención, tiene que ser una intervención multiactoral. No solamente, por empezar, no de los gobiernos nacionales, y mucho menos cuando el interlocutor es una plataforma que no tiene límites nacionales. Por empezar, no desde los gobiernos nacionales. Creo que el caso de la Unión Europea es mucho mejor porque son actores, son interlocutores más fuertes si se negocia o se estipulan regulaciones en bloque. Creo que tiene que haber participación de otros sectores, de sectores de la sociedad civil, de universidades, y creo que debe haber ahí algo que se llama la responsabilización de la plataforma. O sea, yo creo que las plataformas deben participar de ese conjunto de decisiones. Por supuesto que va a haber muchísimas pujas, pero deben participar de ese conjunto de decisiones porque son las únicas que técnicamente pueden intervenir en esa cantidad de millones y millones y millones de circulación de mensajes. O sea, a las plataformas no les conviene que circulen mensajes negativos en sus entornos, porque les baja la reputación y les baja la monetización. O sea, y es también ambivalente eso, porque cuando Twitter da de baja la cuenta de Donald Trump, se dan de baja un montón de cuentas de republicanos. Y eso también baja los niveles de circulación de las plataformas y por ende la capacidad de monetización que tienen las plataformas. Entonces es una cuestión muy compleja de pensar y resolver, mucho más para mí, con lo cual quiero ser cauta con lo que estoy diciendo, pero en principio lo que quiero plantear es que hay múltiples dimensiones que están afectando la cuestión y que no tengo idea cómo se resuelve. Una más, si es que hay. Sí. ¿Ya te lo pasamos? Bueno, gracias. Hola, ¿se escucha ahí? Se escucha. Bueno, muchas gracias a Natalia y Gabriel, que ya se fue, por las exposiciones. Vuelvo un poquito al comienzo de la charla. Ustedes empezaron señalando como referencia el libro de Stefanoni sobre las derechas. Allí él concretamente lo que plantea es que la derecha, bueno, le ha arrebatado banderas y protagonismos a la izquierda, ¿no? Y concretamente hace una interpelación hacia los déficits o los límites que las fuerzas de izquierda han tenido para dejar espacios que la derecha bien ha ocupado en distintos aspectos. Pero lo que te quería preguntar es si compartís ese tipo de reflexiones y si en todo caso vos ves una responsabilidad política de la izquierda, de las izquierdas, con la amplitud que el término merece, y cuáles son los señalamientos que vos harías al respecto. Por ahí me imagino volviendo al comienzo de la charla, ¿no? Y coincido, retomo cosas que decía Gabriel, hay una activación de las juventudes desencantadas, que están muy fuertemente activadas. En el caso de las juventudes yo creo que la digitalización ayuda mucho, tanto para movilizar a las izquierdas como a las derechas, digamos, las expresiones de las reivindicaciones de ampliación de derechos, en el caso de los feminismos, en el caso de los afrodescendientes en Estados Unidos, de los migrantes, etc. Yo creo que también hay que reconocer ahí una visibilización muy importante, con lo cual no es solamente
no es excluyente de las derechas este tipo de activaciones y reivindicaciones y logros, ¿no? Hay conquistas allí también. Hay una apuesta de esas reivindicaciones en la agenda y de visibilización que es innegable, con lo cual ahí yo repartiría. Y yo no me animo a generalizar, pero tu pregunta me hace, no sé si voy a lograr responder tu pregunta, pero tu pregunta me hace recordar brevemente cuál fue el derrotero de una de las partes de lo que significó el triunfo de Jair Bolsonaro en el 2018 en Brasil. En el 2013 empiezan las marchas por la suba del boleto estudiantil, ¿no? Empiezan los estudiantes, y ese tipo de manifestaciones en un momento empiezan a ser cooptadas por reivindicaciones y por etiquetas de derecha, ¿no? Por banderas de derecha. Tengo el recuerdo de un estudiante que era brasilero hace un tiempo, que él mismo contó que al inicio él estaba en esas marchas y de pronto empezó a ver banderas que no coincidían en lo más mínimo con sus reivindicaciones. De ahí esas otras banderas se comieron a esa primera reivindicación sectorial que tenía que ver con algo inequitativo en el nivel estudiantil. Casi como sin solución de continuidad, eso deriva en el movimiento Impeach Dilma, ¿no? Y ahí empieza todo el proceso y las reivindicaciones que promovían el impeachment de Dilma Rousseff. Uno de los líderes del movimiento Impeach Dilma que tuvo uno de sus lugares más emblemáticos en San Pablo era un joven llamado King Kataguiri. King Kataguiri, que es uno de los fundadores del movimiento Impeach Dilma, luego es uno de los fundadores del movimiento Brasil Libre. Y King Kataguiri se convierte en 2015 en uno de los jóvenes más importantes, en uno de los 10 jóvenes de mayor visibilidad del mundo. Un youtuber de ultraderecha de la High Society paulista. Ese movimiento Brasil Libre, que tiene una injerencia notable en las redes sociales, con sus discursos de odio, con las expansiones de fake news y operaciones políticas de todo tipo, sobre todo en el nivel digital, es financiado por el movimiento Brasil Libre, que es financiado a su vez por la fundación de los hermanos Koch, que financiaban las campañas republicanas en los últimos 20 años en Estados Unidos y en muchos partidos de derecha en Europa. Quiero decir, esto no se hace atrás de una computadora. King Kataguiri fue electo en 2018 como cuarto diputado en San Pablo, como representante del movimiento Brasil Libre, de la mano, digamos, en ese momento, armando coalición con Jair Bolsonaro. Luego el movimiento Brasil Libre se despega, pero quiero decir, este también es uno de los posibles derroteros de las derechas en un país como Brasil, que no es el nuestro, digamos, donde los niveles de polarización no son los niveles de polarización que tenemos en Argentina, y donde la institucionalidad es distinta. No la conozco en profundidad, pero es distinta a la que tenemos en Argentina, donde los niveles de desigualdad, donde los niveles de anomia en muchos sentidos es mucho más profunda que la que tenemos acá, aunque cada vez nos vamos pareciendo más a esos niveles. Gabriel decía, no es preocupante todavía en términos de representación, pero sí en términos de proyección. Bueno, tenemos que estar atentos en términos de proyección, pero no sé por qué tu pregunta me hizo pensar en ese derrotero. Me parece que es un caso elocuente de el tipo de crecimiento que pueden tener las derechas y las capacidades de activar que tienen. Ojo, no es solamente activación en redes sociales, no nos engañemos, no se ganan elecciones en redes sociales. Ese movimiento Brasil era un movimiento territorial muy fuerte. Estaban en las calles, muy fuerte. Entonces, el ecosistema digital es todo. Es redes,
es medios, es territorio, es más comprensivo, digamos, es un movimiento mucho más mancomunado para, si uno quiere activar, si uno quiere promover involucramiento político, etc. Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Quilmes y magíster en Sociología Económica. Muchísimas gracias por el extenso tiempo que hemos tomado. Estuvo muy buena la charla.